Escuchamos la lectura para este día, que la hallamos en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo del 1 al 12, y escrito está: Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era de como 5.000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sean con ustedes en esta tarde. Amén. Está registrado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, las siguientes palabras de Jesús: Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante los reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. En Hechos 4 se nos relatan los resultados de una de las primeras predicaciones de los apóstoles, primeras predicaciones públicas. Y como resultado de esta predicación, la confrontación con las autoridades y los eventos de la detención, y allí encarcelados por lo que estaban predicando. Habían sanado a un hombre, a un mendigo que era lisiado, que era un mendigo cojo. El hombre había recibido la salvación en el mismo momento que recibió la sanación. Y esto molestó a las autoridades, porque Pedro y Juan estaban enseñando al pueblo y anunciaban la resurrección de Jesús entre los muertos. Fue el impacto de un sermón que los envió a la cárcel. Lo que más les molestó era que hablaban de este Jesús, crucificado y ahora resucitado. Pero a la vez la predicación de Pedro dice que produjo que 5.000 hombres creyeran. Pero había otros que les dejó cierta preocupación. Eran las autoridades. Estaban preocupados por lo que allí estaba sucediendo y no soportaban un mensaje porque no había sido aprobado por ellos. Es como sucede. A veces, por sostener la zona de confort o el status quo de determinada iglesia, por sostener las políticas religiosas, los mensajes empiezan a parecer extraños cuando se habla de Cristo y de la crucifixión y de la resurrección. ¿Qué estás enseñando, Pedro? ¿De dónde viene esta doctrina? Esta no es nuestra doctrina. Esto puede venir del extranjero solamente. Esto es algo extraño para nosotros. No es nuestra doctrina. Es como una piedrita en el zapato. Se trata de otros elementos y visiones doctrinales que son extrañas para nosotros y que caen como en una maquinaria
y empieza a hacer ruido y van dañando las piezas y finalmente pueden destrozar el mecanismo. Estas no son las cosas que hemos acordado como judíos. Esperábamos otro tipo de Mesías. ¿Y qué es lo que viene ahora? Y fuimos construyendo durante todo este tiempo y ahora hay alguien que viene y dice, esto habla de un tal Jesús que fue crucificado, muerto y sepultado y resucitado. Y estos eran los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo, los saduceos, el Sanedrín, el sumo sacerdote y su familia. Y estaban preocupados, y estas preocupaciones los llevaron a reuniones secretas. Y finalmente fueron arrestados. La pregunta era cómo sacarnos estos dos de encima. ¿Qué podemos hacer? Es como cuando elementos extraños caen en una caja de velocidades, ¿no? De un auto. ¿Qué es lo que corresponde hacer entonces? Es la pregunta de un mecánico. ¿Qué te pasó, Pedro? ¿Acaso no recibiste las clases de homilética de Cristo para no ofender a nadie? Fuiste muy duro con esta prédica. Los acusaste directamente en su cara que fueron los culpables. ¿Por qué para algunos la predicación puede sonar como golpes de puño? ¿Por qué puede ofender tanto? Y la predicación suena así porque es la verdad, porque desnuda, porque acusa, porque desnuda una realidad. Fíjense, Pedro y Juan en su propia cara los está acusando. Ustedes fueron los culpables. Ustedes mataron a Jesús. Y son ofensivas. La verdad del Evangelio es ofensivo. ¿Están dispuestos, estudiantes, a ir a la cárcel por causa de la predicación? ¿Miembros están dispuestos a escuchar un evangelio que hiere el orgullo y que te deja hecho polvo, te deja en nada, por tus pretensiones o por todo lo que pensás acerca de lo que es Dios? Por supuesto que el evangelio que más nos acomoda, el evangelio que nos estimula, que nos anima, que nos dice alegría, alegría, que nos da ánimo. Ese evangelio sí nos encanta. Aquel que no va a decir ninguna verdad acerca de nuestra realidad como pecadores. Y ese es el evangelio de la carne. Es aquel que satisface los deseos de la carne. Es que nuestro orgullo no quiere ser derribado. Les presento el viejo hombre de cada uno de ustedes y el mío, ese se llama orgullo, se llama yo. Y a ese no le gusta que le digan, sos culpable. Tu condena es la muerte. Y así como sucede acá con Pedro y Juan, empezaron a indagar qué es lo que está por detrás, porque no confrontaron el mensaje. Quisieron saber qué era lo que estaba por detrás, qué era, porque les hacía ruido lo que ellos estaban hablando, porque no estaban acostumbrados. No habían escuchado a esto. Y Jesús empezó a hacer molestia, y tal molestia que lo tuvieron que matar. Y Jesús les dijo a los apóstoles, a ustedes les va a pasar lo mismo. Y hoy también les está diciendo a ustedes. El mensaje es subversivo, el mensaje del Evangelio. Pedro, allí en la cárcel, no se puso a replantear y a revisar su bosquejo de sermón, a ver qué era lo que había dicho mal. Tampoco se puso a preparar otro sermón, sino que seguramente habrá estado padeciendo en oración aquello que, y dispuesto a lo que venía, la valentía que da la confianza en Dios. Y allí frente al Sanedrín, al otro día, todo el mundo convocado, el mismo Sanedrín que crucificó a Cristo, el mismo que lo juzgó,
Allí de vuelta dice, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Coloca allí Pedro nuevamente los fundamentos. Coloca a Jesús, al verdadero Mesías, a quienes los judíos habían rechazado y despreciado y lo habían crucificado. Y para poner más claro, esto hace mención de uno de los versículos del Salmo 118, que Jesús mismo ya se había aplicado, y diciendo que esta es la piedra que ustedes los edificadores han rechazado, pero ahora esta piedra, que ustedes no la querían, se ha convertido en lo principal. Ahora esta piedrita en el zapato que empezó a molestar a los judíos, ahora se convirtió en la gran piedra que viene a sostener un edificio que es nuevo. Porque a partir de Cristo hay una nueva creación. Todo se renueva. La creación se renueva y Cristo aquí pasa a ser nuestra piedra de fundamento. Aquella que es rechazada por los judíos y también por nosotros cuando no nos arrepentimos y cuando combatimos el Evangelio. Pedro predica allí claramente ley y Evangelio. Y esta piedra no es como las construcciones actuales, era la piedra que sostenía todo el edificio, era la piedra que estaba arriba y que en un ángulo sostenía todo. Se convirtió Cristo en el nuevo Israel. Cada ataque del mundo, cada ataque del diablo es una excelente oportunidad para dar testimonio, para proclamar a Cristo en términos de ley y evangelio. Cuando el diablo, el mundo, bajo el error, bajo la mentira, te atacan, hay que dar gracias a Dios por la oportunidad de responder para que muchos otros puedan creer y ser salvos. No hablar, callarse es negar a Cristo y pertenecer a la oscuridad, a los que hacen las cosas por la espalda, a los que buscan y maquinan de cómo sacarse de encima las piedras que molestan. ¿Qué hacemos entonces como iglesia? Si hemos estado mucho tiempo tratando de predicar un mensaje que no ofenda, hemos tratado a través de estrategias y de métodos llegar a las personas y no le vamos a decir algo para que no se ofendan. Y muchas veces hemos diluido ese evangelio y esa leche la hemos hecho agua que no alimenta. Y por eso es necesario arrepentirnos. Arrepentirnos de todas aquellas veces que hemos sido infieles por temor. Porque en realidad lo que no nos mueve o lo que nos mueve a ocultar a Cristo es nuestro temor de no saber qué decir, nuestro temor a las represalias también que puedan venir. Pero, mis estimados hermanos, aquí el apóstol Pedro está colocando el fundamento, la verdad, Cristo, la piedra que otros pueden rechazar. Esa viene a ser la piedra principal del nuevo edificio, que es Cristo mismo. Y allí el apóstol Pedro coloca la verdad en Jesús y dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Ese es el nombre de Jesús, el dulce nombre de Jesús, como dice un himno. Y es su propia persona, es su ministerio, es su vida, su pasión, su muerte y su resurrección. La salvación no se trata de apellidos, no se trata de trayectoria en la iglesia, no se trata del buen testimonio, no se trata de una raza determinada, sino que es bajo el nombre de Cristo. Solo el nombre de Cristo te salva. Es su persona y por su obra, por su muerte y por sus llagas has sido sanado de tus pecados. La sangre de Cristo te ha cubierto con la justicia de Dios, la justicia que Dios demandaba sobre cada uno de nosotros. Y es bajo este nombre en el cual has sido bautizado. Cuando aquel día te dijeron en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el nombre maravilloso que también el pastor pronuncia para darte el perdón. Y en este nombre te coloca para que vivas la vida cristiana bajo tu vocación, bajo el servicio, bajo el amor al prójimo. Y por eso cuando oramos santificado sea tu nombre, en la primera petición del Padre Nuestro, el Catecismo luego pregunta, ¿cómo se hace esto? Y allí responde, se santifica el nombre de Dios cuando la palabra divina se enseña con toda claridad y pureza. Y nosotros como hijos de Dios vivimos conforme a ellas de una manera santa. Ayúdanos esto, amado Padre Celestial. Mas el que enseña y vive de modo diferente de lo que enseña la palabra de Dios, profana entre nosotros el nombre de Dios. Líbranos de esto, amado Padre Celestial. Por lo tanto, bajo su nombre recibes el perdón de los pecados. Y es bajo su nombre que puedes invocar en el momento de la angustia, lo puedes invocar en el momento de sufrimiento, de tentación, de padecimiento. Allí invocas el nombre de Jesús. Y el nombre de Cristo, aquel que sufrió por ti y sabe aquellas cosas que te hacen falta, Él las va a suplir de acuerdo a su voluntad y en su momento. Pero lo más maravilloso que te da Dios en esos momentos es la paz. Y bajo el Espíritu Santo, cuando tengas que defender, cuando tengas que hablar de esa verdad, Él te va a dar las palabras para que proclames. Por eso dice la palabra de Dios, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y agrega, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y de nuevo Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y esta vocación será para dar testimonio, dice Jesús en esta noche, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. La paz de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, guarde en esta noche nuestros corazones, nuestras mentes y nuestra vida bajo su nombre. Amén.